Mi nombre es Adrián Salazar. En el año 2011, recién egresado de la carrera de Criminalística en la Universidad Autónoma de Guadalajara, tuve la mala fortuna, o el privilegio, según quien lo mire, de realizar mi servicio social en el CEMEFO central de la ciudad. No era un sitio agradable, nunca lo fue, pero yo me encontraba ilusionado con la idea de aprender, de acercarme a la práctica forense, de ver de cerca aquello que solo había leído en manuales, autopsias, levantamientos, necropsias. El morbo juvenil y la soberbia de los que aún no conocen el peso de la muerte me mantenían firme. Nunca fui creyente de lo paranormal. Tenía la arrogancia de los que creen que todo tiene una explicación lógica. Recuerdo que cuando me asignaron al turno nocturno, me lo tomé como un reto personal. Lo que no sabía entonces era que, tras esas puertas metálicas y en medio de los pasillos oscuros, descubriría que los muertos no siempre se quedan quietos. Primeras noches. Las primeras semanas transcurrieron relativamente tranquilas. Me asignaban tareas sencillas, llevar material, limpiar instrumental, registrar ingresos y salidas de cuerpos. El edificio del CEMEFO era viejo, con goteras en temporada de lluvias y paredes manchadas por la humedad. El cuarto frío estaba al final de un pasillo largo, iluminado a medias por lámparas fluorescentes, de esas que parpadean y hacen un zumbido constante. Siempre me daba escalofríos caminar hacia ahí, aunque lo atribuía al frío del clima artificial. El doctor Ramírez, quien llevaba más de 15 años trabajando ahí, fue mi guía y supervisor. Él apenas hablaba, pero su mirada decía más que cualquier advertencia. Nunca se burló de los comentarios de los practicantes anteriores, esos que aseguraban haber visto cosas en la morgue. Solo decía: concéntrate en tu trabajo, muchacho. Y no te quedes más tiempo del necesario en el cuarto frío. Yo reía para mis adentros. ¿Qué podía pasar? Solo eran cadáveres. La primera señal. Todo cambió una madrugada. Eran casi las 3 de la mañana cuando me enviaron a corroborar el número de cuerpos en refrigeración. Tomé la libreta, ajusté el cubrebocas y crucé el pasillo oscuro. Al entrar, el aire helado me golpeó el rostro. Me acerqué a los compartimientos y comencé a contar 1, 2, 3, hasta llegar al 10º cuerpo. Todos cubiertos con mantas grises, alineados en silencio absoluto. Fue entonces cuando, de reojo, juré ver cómo una de las cabezas se giraba hacia mí bajo la tela. Me congelé. El corazón empezó a latirme con fuerza. Tragué saliva y me obligué a acercarme. Levanté con cuidado la manta. El rostro inerte de un hombre con la piel amoratada me observaba con los ojos entreabiertos, pero lo perturbador era que su cabeza estaba ladeada hacia donde yo estaba de pie, algo que no coincidía con la rigidez cadavérica que había visto minutos antes. Me invadió un escalofrío, pero intenté tranquilizarme. Lo volví a cubrir y seguí con el conteo. Fue entonces cuando lo escuché. Un lamento. Un gemido bajo, masculino, que parecía provenir de la misma cámara. No giré la cabeza. No lo hice. Salí de ahí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Cuando llegué con el doctor, estaba pálido. Él no me preguntó nada. Solo me miró con la seriedad de quien ya había visto esas reacciones antes. Meses de sombras. Los meses siguientes fueron un descenso gradual a la locura. Noches en las que las camillas parecían moverse unos centímetros de su sitio. Susurros apagados que se filtraban desde las gavetas metálicas. Golpes secos, como si alguien tocara desde dentro de las puertas del refrigerador. Intentaba ignorarlo. Me repetía que eran juegos de la mente, que la fatiga y el ambiente me estaban pasando factura. Pero era inútil. El miedo se me iba metiendo bajo la piel como humedad.
Una madrugada me tocó asistir en la autopsia de un joven que había muerto en un accidente. Mientras el doctor abría la cavidad torácica, juraría haber visto lágrimas correr por las mejillas del cadáver. Parpadeé varias veces, convencido de que era mi imaginación, pero ahí estaban, frías y reales. No dije nada. En otra ocasión, al pasar lista de los cuerpos en el cuarto frío, encontré uno de ellos destapado por completo, con los brazos fuera de la sábana, como si hubiese intentado incorporarse. El caso que lo cambió todo. El punto de quiebre llegó con el ingreso de un cuerpo sin identificar, un hombre de mediana edad encontrado en las afueras de la ciudad. El reporte decía que había sido hallado en condiciones extrañas, sin signos claros de violencia, pero con una expresión de terror indescriptible en el rostro. Me asignaron llevarlo al cuarto frío. Mientras lo empujaba en la camilla, noté que sus dedos estaban crispados, como si hubiese intentado aferrarse a algo en sus últimos momentos. Esa noche, mientras hacía mi ronda, escuché nuevamente los lamentos. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Provenían de donde estaba aquel hombre. Me acerqué con un terror que me paralizaba y, al llegar frente a él, lo vi claramente, su boca se abrió y un suspiro helado escapó de ella. No recuerdo cómo corrí, ni cómo llegué hasta el área del doctor. Solo sé que me negué a volver a entrar a ese cuarto por el resto de la semana. La última noche. Mi servicio estaba por terminar y yo contaba los días con ansiedad. La última noche que trabajé allí, ocurrió lo peor. El doctor me pidió, casi con lástima en los ojos, que hiciera una última revisión en el cuarto frío. Tomé la libreta con las manos temblorosas y avancé por el pasillo oscuro. Al abrir la puerta, noté que todas las mantas estaban descubiertas. Los cuerpos, rígidos y pálidos, parecían mirarme al unísono. De pronto, el lamento se transformó en un coro de voces superpuestas. Un murmullo ensordecedor, lleno de dolor, odio y desesperación. Las luces parpadearon. El frío se volvió insoportable. Y entonces lo vi. El hombre desconocido, el que había ingresado semanas antes, estaba incorporado en la camilla, con los ojos completamente abiertos, fijos en mí. Su boca se movía, y entre los lamentos pude distinguir una palabra. Quédate. El terror me arrancó un grito como nunca antes en mi vida. Corrí, tropecé, me levanté y no paré hasta salir del edificio. Secuelas. Terminé mi servicio, sí, pero jamás volví a poner un pie en ese CEMEFO. Años después, aún sueño con esos rostros, con esos lamentos. Me despierto en la madrugada sintiendo el mismo aire helado en la habitación. He intentado convencerme de que todo fue producto del cansancio, de la sugestión, pero en el fondo sé que no fue así. Sé que aquella noche los muertos intentaron arrastrarme con ellos. Y lo peor es que, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esa palabra, susurrada en la penumbra. Quédate. Me llamo Esteban, soy técnico en tanatopraxia. Entré a CEMEFO Culiacán en 2016, recién salido de un contrato en un hospital privado donde todo olía a cloro y plástico nuevo. Aquí el olor es más honesto, formol, látex, metal, humedad, una línea de fondo dulzona que se pega a la garganta y no te suelta. En las noches, cuando la ciudad baja el volumen, el edificio se contrae como un animal dormido. La refrigeración zumba por dentro de los muros y los pasillos devuelven los pasos con un eco cortado, clínico. Ahí aprendí que el silencio no es ausencia, es un sistema funcionando. Mi turno empezaba a las 7 de la tarde. Revisaba bitácora,
Calibraba báscula, verificaba que el serrucho oscilante estuviera con batería, contaba suturas, agujas, hojas de bisturí número 22, probaba las lámparas de exploración. Abría la libreta de cadena de custodia y firmaba donde tocaba, no por costumbre, sino por miedo. Un papel mal llenado podía pesar más que un cuerpo. El cuarto frío tenía 8 cámaras metálicas. La humedad pintaba flores pequeñas de escarcha alrededor de los empaques. A veces la gente cree que la muerte es calor que se apaga. Aquí aprendí que también es frío que se mete hasta en el aliento. Esa noche llegó una mujer. Levantamiento por hallazgo en domicilio, Colonia Guadalupe Victoria. Los municipales tocaron 2 veces la reja antes de entrar. Los vecinos se habían quejado del olor. Yo vi el cuerpo en la camilla móvil, envuelto en sábana verde. Tenía el cabello gris apelmazado y la piel de las manos agrietada como barro reseco. En la etiqueta del dedo, con plumón indeleble, NN, femenino, 70 a 80 años, probable descomposición avanzada. Ni nombre ni fecha exacta. El médico de guardia me pidió preparar la sala para autopsia al terminar un accidente que traíamos retrasado. La acomodé en la cámara 3, sección superior, cerré, palanca hacia abajo, verifiqué el candado. Firmé hora de ingreso. Luz blanca, acero, reglamento. Todo normal. Mi compañero esa semana era Iván, practicante de medicina legal. Le temblaba poquito el pulso cuando sostenía el escoplo, decía que era el café. Yo le creí. Le expliqué la rutina de chequeo y el sistema de backup por si fallaba la planta. Apuntó todo en una libreta negra, letra apretada. Lo vi anotar cámara 3, anciana, candado puesto, Esteban con trazo doble debajo de candado. Me hizo gracia y no. Hay cosas que uno subraya cuando la conciencia no está tranquila. A medianoche terminamos el accidente, varón de 26, TCE, tórax abierto, poca historia. Dejamos el campo limpio, instrumental a la charola de lavado, bolsas amarillas con restos, corte y sutura, fotografía, sellos. Iván me alcanzó en el pasillo con 2 cafés de máquina. Bebimos junto a la puerta de los baños, donde el aire siempre estaba más fresco. Fue entonces cuando la luz hizo ese parpadeo que no cae, un salto de neón cansado. El zumbido de la refrigeración se quebró en un segundo plano y algo distinto, más hondo, tomó el lugar. La alarma de temperatura encendió roja en el panel, solo un destello. Volvió a verde. Respiré. Las plantas a veces empujan el sistema al arrancar. No me dio tiempo de decir nada. Sonó un chasquido metálico. Un metal golpeando contra metal. Ese sonido lo reconocería en cualquier parte, una puerta de cámara volviendo a su posición. Caminé a prisa hacia el cuarto frío con la taza ardiendo en la mano. La puerta de la cámara 3 estaba entreabierta, no más de 2 dedos, pero lo suficiente para que la luz se reflejara en la línea de escarcha como un bisturí. La bandeja estaba fuera unos centímetros, como si alguien la hubiera tomado del borde y luego desistido. No había nadie. El candado estaba colgando de la argolla, abierto. No pensé en brujerías ni maldiciones. Pensé en protocolos. Revisé la bitácora, busqué alguna anotación de entrada posterior a la mía. Nada. Volví a meter la bandeja, toqué con los nudillos la lámina del cajón por costumbre, empujé con fuerza, cerré, bajé palanca. El candado estaba en el suelo, lo recogí. Cerró bien, cuerpo adentro, temperatura estable. Iván estaba en la puerta con la taza intacta. Me miró como preguntando y yo le di un sí seco con la cabeza. Algunas noches hay que traer calma de donde no hay. La segunda vez no hubo parpadeo de luz. Solo un golpe de aire frío en el pasillo, como si alguien hubiese abierto de pronto una ventana que no existe. El panel siguió en verde. El sonido esta vez fue otro, ruedas. Las ruedas de una camilla chocando leve contra un zócalo, un golpe paciente, insistente.
El pasillo hacia los baños es largo y ciego al fondo, el eco regresa tarde. Caminé hasta la esquina y vi la camilla 12, la que siempre dejamos junto al lavadero, metida 2 metros hacia adentro, más cerca del baño de personal. Nadie debía moverla sin anotarlo. La empujé de vuelta. Las ruedas dejaron un rastro limpio en el piso húmedo. Hay cosas pequeñas que, sumadas, empiezan a pesar. Decidí revisar cámaras. El monitor del cuarto de vigilancia es viejo, con brillo que miente. Rebobiné hasta el momento del primer parpadeo. Vimos el pasillo vacío, vimos la puerta del cuarto frío alineada, vimos mis hombros cruzar el cuadro. En la cámara del interior del cuarto frío solo se distingue la hilera de puertas y el vapor fino que cae de la unidad. A las 0:17 la puerta de la cámara 3 se movió 1 milímetro. Otro. 30 segundos de una paciencia que parecía animal. No se vio mano, ni sombra, ni nada. Solo el seguro que al final se dio con un gesto involuntario de metal cansado. Iván dijo mi nombre y no terminó. No lo culpé. Decidí sacar a la mujer, completar la autopsia y pasarla a plancha hasta que la reclamaran o un juez ordenara disposición. A veces el trabajo resuelve el miedo. Colocamos la camilla bajo la lámpara, marqué incisiones con plumón. Me tocó el olor que atraviesa mascarillas, ese que no entiendes del todo hasta que dejas de comer dulce por una semana. La piel cedía con la facilidad de las cosas que han estado mucho tiempo esperando. El ojo izquierdo estaba hundido, como si una caída lo hubiera tomado de sorpresa cuando aún estaba viva. Noté cicatrices viejas en el abdomen, línea media, suturas de otro tiempo. No era una mujer que no hubiera sido tocada por la medicina. Pasé muestra, tomé fotografía, llené formatos. Hice lo mío como si lo que no entendía estuviera al otro lado de una pared. Cuando retiré el esternón con el costótomo, la luz volvió a parpadear. Esta vez no regresó de inmediato. Se apagó la lámpara de exploración, se apagó el monitor, el mundo se quedó en ese gris de antes del sueño. El UPS emitió su pitido grave. Tomé la linterna del chaleco. Elas cortó la sala y se plantó en la cara de la mujer. No la vi reír. No gritó. Fue peor. La comisura derecha, esa que había notado tensa, estaba ahora 1 centímetro más arriba. No era gesto. Era una intención que pedía menos luz. Le hablé en voz baja sin saber si a ella o a mí. Ya terminamos. No esperaba respuesta. Escuché agua corriendo. El agua venía de los baños. El grifo que goteaba meses llevaba semanas reparado. Caminé con la linterna al nivel de la cadera. Los azulejos tenían esa humedad de cueva que siempre quise que pintaran. El espejo estaba empañado. No había vapor en el aire, pero el vidrio sudaba como un animal vivo. Pasé la mano, dejé una franja limpia. El pulso me golpeaba el oído. No había letras, no había nombres escritos con dedo muerto. Solo mi cara enmarcada por una sala sin luz y, detrás de mí, la plancha metálica vacía. La plancha vacía. La camilla estaba junto a la pared. Los campos quirúrgicos en su sitio. La anciana no estaba. No había huellas húmedas en el suelo, ni rastros de fluidos fuera de la charola, ni la sombra que uno espera cuando algo se mueve donde no debe moverse. Solo un silencio que ya no sonaba a motor. Un silencio que supe que me iba a acompañar largo tiempo. Grité el nombre de Iván sin saber por qué. El pasillo lo devolvió con una masticación rara, como si la pared por fin quisiera decir algo. La encontramos en el mismo lugar en que no podía estar, sentada en la camilla 12, la que había movido, con los pies colgando 2 centímetros del suelo. No había postura natural en ese equilibrio. La cabeza inclinada, el cabello caído hacia un lado. Si hubiera estado viva, habría sido una mujer descansando en sala de espera. Le vi las manos. Las uñas de la mano derecha estaban limpias,
las de la izquierda estaban marcadas por tierra vieja. No había barro en el edificio. Yo no fui a buscar explicaciones. Hice lo que pude, la cubrí de nuevo, la aseguré con cintas, la llevé a cámara. Cerré con el candado de repuesto, el bueno, el que chirriaba al cerrar. Anoté hora, firmé. No hubo más movimientos. A la mañana siguiente, el médico de guardia habló con Protección Civil para agilizar la disposición. Nadie reclamó. Nadie llamó. Nadie preguntó. Papeles sellados, oficios corriendo, instrucciones claras, cremación. No suelo oponerme a nada que esté en papel. Esa tarde, al preparar el traslado, hice algo que no debía. Abrí la cámara y me quedé mirándola 10 segundos. Conté uno a uno como si fueran puntos de sutura. No era por despedirme. Era por saber si la forma en que me había mirado sin ojos iba a repetirse. No se repitió. La dejé ir. Sigo en Semefo. Aprendí a no discutir con lo que no entiende de reglamentos. Hay noches mansitas en las que los motores suenan a cuna y noches en las que el panel verde parpadea sin perder el color. Desde entonces cierro 2 veces cada puerta, aunque el candado sea nuevo, aunque Iván subraye otra vez en su libreta. A veces, cuando cruzo el pasillo rumbo al baño, una corriente fría me roza las manos y me llega el olor a suelo húmedo de patio abandonado. No he vuelto a ver comisuras que suben a oscuras. No he visto camillas que se arrastran solas ni espejos que suden bajo aire frío. Pero cada vez que escucho ruedas levemente golpeando un zócalo, me detengo, respiro y recuerdo que en la cámara 3 no hay nadie. Y que, aún así, hay noches en que cierro con candado. 2 veces. Siempre 2. Porque algunas ausencias pesan más que cualquier cuerpo y se quedan sentadas a la altura de los ojos en la memoria más fría que tengo. Me llamo Camila Quirós y fui médico legista en el Semefo de Monterrey entre 2015 y 2018. No me gusta hablar de estas cosas como si fueran anécdotas de sobremesa, prefiero los datos, los protocolos, las bitácoras limpias. Pero hay noches que se pegan al cuerpo como el olor del formol, que no salen con agua ni con sueño. Esta ocurrió en 2016, a finales de octubre, en mi turno de las 20 a 8. En la bitácora, el hecho quedó reducido a líneas muy breves, en mi memoria, ocupa pasillos enteros. Aquella noche el frío del cuarto de resguardo se sentía distinto, no era el frío controlado de los -2 grados centígrados marcados en el panel, sino uno que se cuela por las costuras de la ropa y te hace consciente de tus huesos. El guardia, Sánchez, registró la entrada de un cadáver no identificado a las 2:13. Varón, aproximados 22 años, atropellado en Avenida Ruiz Cortines. Llegó con etiqueta provisional de la Cruz Verde y bolsa sellada. Yo estaba sola en sala de autopsias 2, preparando material para un procedimiento matutino, cuando escuché el eco del carrito metálico en el pasillo. No era el sonido normal de ruedas, era el golpeteo irregular de las camillas viejas que ya no deberíamos usar, esas que tienen una rueda distinta a las otras, como si cojean. Firmé la recepción, tomé fotografías de la bolsa, verifiqué el sello. Todo en orden. Lo pasé al cuarto frío. No iba a intervenir esa noche, solo debía asegurarlo, asignarle número temporal y dejar constancia. El número quedó como 403/2016. Le puse la pulsera con marcador indeleble. Cerré la gaveta y al alejarme noté que el zumbido del compresor hacía un pequeño vaivén, como un ronquido que se corta y vuelve. Nada que alarme, pero lo anoté en una esquina del cuaderno para avisar mantenimiento. Hacer listas me mantiene cuerda. Volví a sala 2. Preparé las hojas de cadena de custodia de un caso anterior y me obligué a trabajar. Cuando uno se queda quieto en la madrugada, la cabeza se llena de historias ajenas y eso, en Semefo, no ayuda.
A las 2:37 el monitor de temperatura pitó una sola vez, un bip seco, y se apagó. Miré el panel desde el pasillo, menos 2.2 grados centígrados. Dentro del rango. Debí seguir. Pero el silencio posterior fue como si el edificio contuviera la respiración. La primera rareza fue pequeña, un chirrido de metal y el golpecito de bandeja que se acomoda sola. Lo atribuí a los cambios de presión cuando la puerta abre y cierra, el cuarto frío obliga al aire a buscar huecos. La segunda ya no fue tan fácil. Tomé una carpeta y vi, sobre la mesa, una pequeña mancha de agua junto a la bandeja de riñón. No había vapor, no había tubos descongelándose. Toqué el borde, húmedo. Se me ocurrió lo obvio, condensación. Lo limpié sin pensar. A las 2:51 volví al cuarto de resguardo para revisar que las gavetas estuvieran bien cerradas. Conté en voz baja, como aprendí en mi primer año, 01, 02, 03. Al llegar a la 403, la manija estaba ligeramente desalineada. No suelta, solo torcida medio milímetro. Las manijas no se tuercen solas. La abrí. La bolsa estaba en su sitio, sello íntegro, la etiqueta leyéndose clara en el plástico empañado. Aunque yo misma la había colocado, la revisé de nuevo, con esa necesidad casi infantil de asegurarte que el mundo responde. Cerré y empujé la gaveta con la cadera hasta oír el clic del seguro. Regresé al área de descanso. Tomé agua. No hay café que quite la sensación de estar en un edificio que tú y otro guardia sostienen con su vigilia. Sánchez pasó por el pasillo y me preguntó con un gesto si todo estaba bien. Asentí. Me dijo, sin detenerse, que alrededor de las 2:15 alguien había tocado el timbre peatonal, pero no vio a nadie en la cámara. Le dije que a esa hora recibimos al 403. Él chasqueó la lengua, ese sonido que hacen los viejos cuando no quieren decir en voz alta lo que piensan, y siguió hacia la caseta. A las 3:07 hice lo que nunca hago en soledad, encendí el circuito cerrado en la sala y seleccioné la cámara del cuarto frío. Es una imagen fea, con lente sucio, que muestra 3 ángulos y un rectángulo negro donde la luz no alcanza. Ahí estaba la hilera de gavetas, las marcas con plumón, los números blancos en vinil. Vi movimiento de condensación, nada más. Hasta que el reflejo en el piso, un brillo casi imperceptible, cambió 2 veces de forma, como si un hilo de agua dibujara un zigzag y se detuviera. No puedo explicar por qué me levanté de inmediato. No me gusta ver cosas en pantalla y no ir a comprobarlas, prefiero equivocarme con frío que acertar desde la silla. Abrí la puerta pesada. El aire se pegó a la cara. El piso estaba limpio, pero en el borde, donde inicia la pendiente que facilita el escurrimiento, una huella de agua se estiraba desde la 403 hacia el desagüe, una línea sin gotas, como si alguien hubiese arrastrado los dedos mojados. Me reí por lo bajo, un gesto que se me quedó cuando algo no cuadra. Saqué mi celular, tomé una foto por procedimiento, aunque sabía que nadie iba a pedirla. Abrí la gaveta otra vez. Esta vez el sello ya no estaba como yo lo dejé. Seguía cerrado, sí, pero la pestaña plástica transparente que cubre la traba mostraba un pliegue nuevo, un quiebre minúsculo que delataba que alguien lo había manipulado. Tuve que admitir lo absurdo, ese alguien solo podía ser yo o nadie. Entonces miré la pulsera de identificación y casi tiro la lámpara de mano. No era la caligrafía de mi marcador. Antes había escrito con letra apretada NNM 403/2016. Ahora, sin tachaduras, sin borrones, decía NNM 403/2016 casa. Esa palabra, casa, en minúsculas. La tinta era de la misma marca, pero la S no era mía. El trazo hacia arriba en la A recordaba a la gente que escribe deprisa con frío. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé un rato observando, tratando de explicar lo obvio,
que había sido una broma pesada, que alguien escondido en el edificio se divertía a costa de mi credulidad. Llamé a Sánchez. Lo hice venir. Él vio la pulsera y no dijo nada. El silencio de los guardias es profesional, pero aquella vez tuvo otra textura. Se persignó, como si fuera un gesto mecánico para ocupar las manos. Yo respiré hondo, retiré con cuidado la pulsera para sustituirla por una nueva, volví a escribir NNM 403/2016 y cerré la gaveta. Anoté en bitácora, pulsera reemplazada por ilegibilidad porque preferí mentirle al papel antes que reconocer lo inexplicable. De camino a sala 2, la luz del pasillo osciló. No se apagó, vibró, como si todo el edificio fuese un neumático que pierde aire lentamente. El siguiente sonido fue más claro, 2 golpes secos contra metal desde el interior del cuarto frío. Regresé por impulso, abrí la puerta, me calcé los guantes sin pensar. Esta vez la manija de la 403 no estaba torcida, estaba perfectamente centrada, como si alguien del otro lado hubiese jalado la gaveta hacia adentro para acomodarla. Mi boca sabía a hierro. Acerqué la oreja. Nada. Solo el compresor. Cerré. Anoté, verificado. A las 3:24, en el monitor de cámaras, vi a un joven en el área de espera. No entro en detalles de sus rasgos, lo esencial es que estaba sentado, inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando sus zapatos. Llevaba una sudadera gris con manchas de algo oscuro. La cámara graba en silencio, así que solo vi el movimiento lento de su cabeza, como quien intenta recordar una dirección. Salí al pasillo, crucé, abrí la puerta de la sala de espera, no había nadie. El aire tenía ese olor raro de las madrugadas sin gente, mezcla de cloro y polvo. La silla aún se balanceaba lo suficiente como para que no cupieran dudas. Regresé a la sala, revisé la cámara otra vez. La silla quieta. ¿Me lo inventé? El cerebro es capaz de cualquier cosa a esa hora. Volví al trabajo, porque los cuerpos no esperan tu paz. A las 3:41, con el instrumental alineado y la cabeza clavada en las fichas, volví a oír el carrito cojo. No venía por el pasillo. Venía de adentro, de esa cámara donde nada debería moverse por sí mismo. Caminé como se camina hacia un ruido extraño en tu casa, con la decisión fingida de quien no quiere darse la vuelta. Abrí la puerta y me encontré con algo ridículamente prosaico, el carrito de acero inoxidable, el viejo, con la rueda diferente, estaba frente a la gaveta 403. Nadie lo había dejado ahí. No había ahí carritos cuando yo cerré. En Semefo, los detalles importan. Un carrito fuera de lugar no es un fantasma, es un error que alguien te va a cobrar. Lo empujé a su sitio. Tomé una foto por si acaso. Al girarme, mi lámpara pasó por encima de la gaveta y el brillo en el metal escribió una figura que por poco me hace soltar todo. 5 marcas de dedos en el borde inferior, marcas de agua, como si unos dedos húmedos se hubieran apoyado ahí desde adentro. No goteaban, no eran recientes, pero estaban. No eran mías ni de Sánchez. No eran de nadie vivo que yo pudiera señalar. Cerré la puerta con cuidado, sin correr. En la sala, Sánchez ya estaba parado, como si supiera por el ritmo de mis pasos que algo no iba bien. Le dije que revisaría la bitácora de ingreso de la Cruz Verde para confirmar el trayecto. Necesitaba poner una pared de papeles entre lo que veía y lo que pensaba. Cuando abrí el sobre de pertenencias, cayó una tarjeta de cartulina barata, doblada en 2. Dentro, con tinta azul, una dirección, calle Progreso 114, Colonia Moderna. Abajo, una palabra, casa. La misma letra de la pulsera alterada, la misma S. Sentí los dientes apretarse. Uno se vuelve supersticioso a regañadientes cuando los objetos insisten. A esa hora no iba a salir a confirmar direcciones, no es mi trabajo, no es el protocolo. Pero sabía,
con esa certeza que da vergüenza admitir que alguien quería llegar a su casa. Y que yo, que siempre creí en el método, estaba cargando con una petición que nadie me había hecho en voz alta. A las 4:10, el compresor dio un pequeño sobresalto y el panel marcó menos 1.7 grados centígrados por un minuto. Sánchez llamó a mantenimiento en automático. Mientras tanto, me quedé de pie frente a la puerta del cuarto frío, con la tarjeta en la mano, aceptando una derrota íntima. No todo pasa por bisturí y fórmula. Abrí. La gaveta 403 salió suave, como si hubiese sido aceitada. Toqué la bolsa sellada. Fría, rígida, exactamente como debía estar. Puse la tarjeta dentro, en el compartimento donde suelen guardarse objetos recuperados. Cerré con el seguro. La puerta pesó el doble, o eso sentí. A las 4:27 el monitor de cámaras captó otra vez la sala de espera. La silla del rincón se movió 1 centímetro hacia la puerta, sin nadie. No volví a salir. Me quedé quieta, escuchando el laboratorio como si escuchara a un animal dormido. El resto de la noche pasó sin más bips, sin más carritos cojos. A las 7:02, cuando llegó el equipo del turno matutino, hice el pase de lista de forma impecable. En la bitácora escribí lo que debía: recibido 403/2016. Temperatura controlada. Sin novedades. Guardé la mentira en la garganta como una pastilla que no quieres tragar. Al mediodía supe, por un policía ministerial que siempre habla de más, que una mujer había llegado preguntando por un joven atropellado. Traía una dirección en un papel y una sudadera gris con manchas. La reconocí sin querer, no por su cara sino por la forma en que sostenía el papel, como quien aprieta un santo. No crucé palabras con ella. No era mi lugar. Solo supe, por otro murmullo de pasillo, que el cuerpo fue identificado, que eran de la colonia Moderna, que el chico había salido a dejar un encargo y no volvió. Que en su casa lo esperaron con la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida. No sé si la tarjeta que dejé en la bolsa fue lo que debía hacer. No sé si la palabra casa en la pulsera fue un error mío que mi cerebro reescribió para no sentirse culpable. Sé que, desde aquella noche, cada vez que escribo un número en una etiqueta, lo hago despacio, como si el trazo fuera una cuerda tendida entre dos orillas. Y cuando el carrito cojo suena en el pasillo, yo me detengo, cuento hasta 5 y dejo que pase, porque hay cosas que prefieren que uno solo se aparte. Lo único que registré para mí, a lápiz, en el borde de una hoja que nadie mira, fue lo que de verdad ocurrió. La morgue pidió silencio, y el silencio habló. Y dijo una sola palabra, escrita con dedos fríos: casa. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. A veces el oficio no te cambia de golpe, te lima en silencio. Lo descubrí en el CEMEFO de Culiacán, Sinaloa, donde trabajé de 2017 a 2022 como técnica en servicios periciales. Ahí aprendí que el frío no es un clima, es un método, que la luz de neón nunca alumbra todo, que una bitácora no solo registra tiempos, también intenta domesticar lo indomesticable. Me llamo Mariela Vega y, aunque casi todo lo que vi puede explicarse con protocolo, hay una noche que no cabe en ningún dictamen. Desde entonces, cada vez que escucho el zumbido de un refrigerador siento que alguien vuelve a respirar. Aquella guardia empezó normal. Viernes, 22:10, lluvia intermitente, generador en reposo por si fallaba la red. La sala de necropsias estaba limpia, el formol, etiquetado, las planchas de acero, secas y con su brillo opaco de siempre. Mi compañero de turno era Chuy, un tipo serio que decía poco y trabajaba como reloj.
Habíamos levantado ya 2 cuerpos de accidentes de tránsito, rutina de fotos, medidas, huellas, cadena de custodia, cierres de bolsas. Faltaba un ingreso pendiente desde la tarde, una femenina NN con signos de violencia. No era raro que llegara tarde, a veces las diligencias policiales se alargan, a veces se estanca la burocracia. Lo que sí fue raro apareció en el registro electrónico. A las 21:47, alguien abrió la puerta de la cámara 4 durante 6 segundos. El log marcaba acceso autorizado, pero solo estábamos Chuy y yo. Yo no la abrí, él tampoco. Repetí la consulta. El sistema no se equivocó. Anoté el incidente en la bitácora. Me enseñaron a escribir todo, incluso lo que parece menor: olor a acetona, resistencia inusual de una cremallera, una luz que tarda más en encender. La costumbre salva juicios. También, a veces, avisa demasiado tarde. La femenina NN llegó a las 22:33. Bolsa sellada, rótulo correcto, oficio de la fiscalía con su sello húmedo. El agente entregó rápido, llovía más fuerte. La ingresamos a la cámara 2 porque la 4, a pesar del log, mostraba buena temperatura. Todo estaba en rango: -2 grados en cámaras, 19 en sala, 43% de humedad relativa. A primera vista, la mujer había recibido golpes, no detallaré. Lo esencial es que venía de un domicilio con reporte de disturbio y la instrucción era necropsia al amanecer. Cerramos, firmamos, revisamos que el generador tuviera diésel. Eran las 23:02 cuando Chuy salió al patio a fumar debajo del alero, ese hueco donde el agua pega como si aplaudiera. Me quedé sola frente a la pared de acero. La hora, 23:10, la puse en tinta negra en la línea donde siempre anoto cuando voy a entrar a la sala fría a contabilizar. Abrí la cámara 1, conté, registré, cerré. Abrí la 2, verifiqué el sello de la NN, ajusté la manguera del desagüe que a veces gotea. Entonces, al girarme hacia la 3, escuché algo que no era mecánico ni humano del modo en que lo entendemos. No fue un grito tiene dirección. Fue como si la cámara hubiera exhalado por todas sus juntas al mismo tiempo, una exhalación larga que cambió de tono al cruzar el aluminio, y que por un segundo me obligó a creer que el frío estaba respirando. Me quedé quieta con la mano en el maneral de la 3. No abrí. Cerré la 2 con el seguro de palanca y retrocedí un paso, y entonces el zumbido de los compresores se partió en una vibración rara, como si alguien golpeara el metal desde adentro con las yemas, no con los puños. Cla, cla, cla. 3 veces. Luego silencio. Salí de la sala, cerré con llave automática y esperé a que la paranoia se me bajara. Chuy regresó con el olor del cigarro pegado al impermeable. Le dije que algo sonaba mal en compresores. Asintió con esa calma que me irritaba en noches así. Entramos. La presión de las juntas estaba bien, manómetros dentro de tolerancia. Abrimos la 3. Nada. Revise la 4 por simple necedad. El vapor de mi aliento se hizo una nube delante del rostro y, en ese vaho fino, se marcó una huella que no era mía ni de Chuy: 5 dedos, largos, como deformados por el frío, deslizándose hacia abajo por el acero. Al retirarse, dejó el rastro más sencillo y aterrador: un surco de agua más caliente, dibujado desde adentro hacia afuera. Chuy murmuró un va que no fue burla, fue defensa. Cerró la 4 con un golpe seco, y el golpe devolvió una vibración más densa de la esperada, como si la cámara tuviera algo más dentro que aire y acero. Hicimos lo que manda el manual: reinicio del control, monitoreó por 10 minutos, anotación del incidente, verificación ocular. No vimos nada más. A las 23:41 las luces del pasillo titilaron, pero no se fue la corriente. Abrí el registro electrónico otra vez. Otra apertura de la 4 a las 21:47, 6 segundos, acceso autorizado. La línea, idéntica.
Copié el número de evento en la bitácora. Escribí, sin ganas de hacerlo, posible error del sistema. A medianoche, la lluvia bajó. En la sala, el reloj de pared hizo ese sonido de plástico barato que corta el silencio en trozos. Me puse los guantes, ajusté cubrebocas, hice el recorrido de cierre. Fue ahí que noté el primer detalle que aún hoy no sé dónde acomodar. La balanza junto a la plancha 3 marcaba 0.8 kilogramos. Nadie la había calibrado desde la tarde. Apagué y encendí. Volvió a marcar 0.8 kilogramos. Sobre la plancha no había nada. Pasé la mano por debajo, por si el cable se trababa. Nada. Chui dijo que la dejara. No puede pesar el aire. No a esa hora. No en ese cuarto. A las 0:17, una alarma discreta pitó desde el panel de cámaras. La 2 y la 4 mostraron un pequeño retraso en la señal, apenas un parpadeo. Retrocedí el video. El reloj digital de la grabación se detuvo 2 segundos y luego se corrigió solo. En ese lapso, la imagen no quedó negra ni congelada, quedó como molida en granos blancos, nieve, ruido. No es inusual. Si lo fue lo que apareció cuando la señal volvió. En la 4, el interior se veía perfectamente vacío, no obstante, en el vidrio interior de la puerta había humedad, y sobre esa humedad, un trazo circular a la altura de un rostro si alguien se apoyara con la frente ahí. Un círculo incompleto, con 2 marcas pequeñas arriba, como si 2 uñas lo hubieran interrumpido. No parecía un dibujo, parecía un resto. Cerramos el panel. Chui fue a la oficina a hacer su reporte. Yo me quedé porque siempre me cuesta salir de un cuarto sin saber cómo me mira. Abrí la 2. Toqué el costado de la bolsa de la NN, el plástico crujió como debe crujir. Revisé el sello. Perfecto. Cuando me enderecé, escuché de nuevo la exhalación, no fuerte, sino tan presente que me di cuenta de que no venía de ninguna cámara, venía de la sala entera, del aire mismo, como si el edificio hubiera tragado saliva. El reloj marcó 0:23. Hice lo que manda el músculo antes que el cerebro, me acerqué al panel general y bajé un punto el termostato para obligar a los compresores a arrancar. Arrancaron. El sonido llenó el cuarto con su colchón mecánico. El frío se impuso y la exhalación se apagó debajo, pero no desapareció, se volvió recuerdo reciente que late. Al volver hacia las planchas, vi algo en el borde de la 3. Un objeto pequeño, oscuro, pegado a la soldadura como si la humedad lo hubiera dejado ahí. Lo tomé con las pinzas. Era una medalla ovalada, barata, de esas que se ponen con una cadena sencilla. El relieve estaba gastado, pero alcanzaba para adivinar una cruz. No soy de colgarme amuletos ni de creer en casualidades dentro de un cuarto que se limpia y registra cada superficie. Esa medalla no estaba ahí a las 22:10. No estaba a las 23:10. La dejé sobre una charola de acero, numeré la evidencia de manera estricta para que no fuera basura sin nombre, y sentí, no un escalofrío, sino la certeza absurda y precisa de que algo necesitaba que yo la viera. A las 0:31, la balanza marcó 1.1 kilogramos. Nadie la tocó. El panel pitó otra vez, ahora por una fluctuación menor en la 4. La lluvia volvió como si alguien abriera y cerrara una llave sobre el techo. Chui regresó con su carpeta. Dijo que el generador había hecho un intento de arranque, a pesar de que la red seguía activa. No se había encendido, solo el chasquido. Anotó. Hicimos lo único que quedaba, esperar el amanecer dentro del método, sin aflojar. A las 4:12, entregamos sala para la necropsia. Abrí la cámara 2, saqué con Chui la camilla de la NN, pesamos, medimos, fotografiamos. La balanza marcó correctamente el peso total, la bitácora fluyó. Cuando retiré la bolsa, el plástico se pegó un segundo más de lo habitual a la piel, no es raro con humedad. El olor fue el de siempre, lo digo porque cuando algo es extraño,
la mente busca donde apoyar la diferencia. Lo extraño no fue la anatomía. Fue que, en la clavícula izquierda, alguien había dejado una marca reciente de contacto de metal, como el óvalo tenue que deja una medalla usada mucho tiempo. No estaba en la foto de cadena de custodia del ingreso. No podía haberse impreso a través de una bolsa y 2 horas de cámara. No a esa temperatura. No esa forma. Guardé silencio, es la forma que elegí para seguir siendo funcional. Terminé, firme, entregamos el cuerpo con oficio y sello. La medalla quedó en un sobre, foliado, con mi firma y la de Chuy. A las 7:03, el sistema marcó de nuevo una apertura de la cámara 4 ocurrida a las 21:47 del día anterior. 6 segundos. Acceso autorizado. Mis dedos temblaron lo justo para dejar un trazo más inclinado en la bitácora. He vuelto a leer esos folios muchas veces. El edificio, un par de años después, cerró por remodelación y nunca reabrió del mismo modo. Dicen que faltó presupuesto, dicen muchas cosas. Yo paso por la avenida y evito mirar la barda alta, la cornisa donde el agua siempre suena a aplauso. A veces, cuando la noche está más limpia que oscura, me sorprende una sensación que no quiero nombrar. No es miedo a muertos ni a historias de pasillo, es la idea de que algo aprendió a usar nuestros métodos y nuestras máquinas, que buscó mis manos a través del acero, que dejó un rastro mínimo sobre un vidrio y un óvalo sobre una piel para decir, no sé a quién, no sé por qué, que la cámara 4 nunca estuvo vacía. No busco explicación. La palabra explicación tiene esquinas blandas donde se golpea el sentido y rebota. Lo único que conservo, guardada entre hojas que no muestro, es una copia de ese registro de las 21:47 y la fotografía borrosa de la huella sobre el vaho. A veces, cuando el refrigerador de mi casa se enciende de madrugada, cierro los ojos y recuerdo la exhalación que no venía de ninguna parte y venía de todas, el plap repetido de unas yemas contra el metal, el 0.8 en una balanza que mide peso y, sin embargo, esa noche midió presencia. Si el oficio lima en silencio, esa madrugada me dejó una arista que no se desgasta. Y cada vez que pienso en volver a un cuarto frío, la única verdad que reconozco es una frase sin verbo, cámara 4. Siempre adentro. Nunca sola. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.